Pero también en este contexto sería importante que sin ningún género de evasivas reconociésemos la gravedad del pecado por su resultado final. Se ha dicho más de una vez que el pecado, si no se interrumpe por el perdón y la conversión, el pecado prolongado es el infierno, es la condenación eterna. Y esto bastaría para que, a pesar de la ceguera y de las mil tretas del egoísmo que tratan de disimular, disminuir o anular la gravedad del pecado, la reconociésemos. Así como la vida perfecta, lo que llamamos el cielo, no es sino el desarrollo y la prolongación llevada hasta su plenitud de nuestra condición de hijos, partícipes de la vida de Dios, que se aplicará al espíritu y al cuerpo y a las relaciones sociales hasta lograr ese estado ideal, perfecto, que el Señor nos promete. Así también, el desarrollo, la permanencia, la prolongación de este estado de emancipación, de independencia, de autonomía o de rebeldía, que es el pecado, constituye el infierno. Es curioso cómo las mismas personas que se sienten incapaces de pensar siquiera en la posibilidad de aceptar la condenación eterna como una posibilidad real, aunque el Señor nos quiera librar de ella, y así se lo pedimos, son las mismas que por su falta de fe se sienten más inclinadas a mirar con pesimismo quejumbroso, dramático, el lado negativo de la vida, las injusticias, los terremotos, las desgracias encadenadas, los abandonos, las incomprensiones, el cúmulo de los dolores, que hace que no crean en Dios. Y entonces reconocen que la vida es un infierno, y lo dicen. Y nosotros sabemos por la fe que lo que se llama en plenitud el infierno, es decir, el fracaso final de la vida, el fracaso definitivo y permanente, consta exactamente de los mismos ingredientes que hasta los ateos reconocen en la vida presente. ¿Cuáles son los ingredientes de esas situaciones dolorosas que a veces llamamos infierno? La vida es un infierno. Un ingrediente de privaciones y de dolores, que es lo menos. Un ingrediente de incomprensión y de desesperación, que es lo más. Estos dos ingredientes, sin esperanza, totales, perpetuos, son el infierno. Si nuestra plenitud de vida como hijos es participar en todo de la vida de Dios, nuestra situación como separados, como independientes, es quedar al margen de Dios. Y al quedar al margen de Dios, reconociendo que Él es el núcleo de nuestra esperanza, de nuestra única posibilidad de felicidad, es lógico que todas las demás cosas se desequilibren en torno a nosotros y que nuestra vida, descentrada, sea en todo un infierno. Esta situación es suficientemente inteligible, sin necesidad de hacer funcionar a la imaginación. Realmente resultan incluso infantiles las imaginaciones de las calderas hirvientes, cuando uno se pone a pensar en lo dramático y negativo de la misma vida actual, y luego tiene que aceptar a la luz de la fe que eso puede llegar a un grado tal de universalidad, de permanencia, sin límite y sin esperanza, que resulta insufrible. Estar descentrados de Dios es estar descentrados de las demás cosas que quisiéramos dominar y poner a nuestro servicio. Y este es el tormento, aunque no sepamos exactamente en qué consiste. Y
Mis queridos hermanos, al hacer este acto de reconocimiento de la gravedad de nuestro pecado, si partimos de la predicación del Evangelio, del anuncio de salvación que es Cristo Jesús, estaremos ya inmunizados para no perder el tiempo en una serie de objeciones quisquillosas que carecen de todo sentido. Esto no es posible. ¿Cómo puede un padre permitir esto? No tiene ningún sentido. Porque es que nosotros no sabemos absolutamente nada de la vida después de la muerte, a no ser lo que el Señor ha querido revelarnos. Y la revelación de Dios, en la que nos ofrece la posibilidad de vivir como hijos, en plenitud, con un triunfo total sobre la muerte y sobre el pecado, es la misma que nos habla de la posibilidad de que nuestra autonomía, nuestra independencia se fijen, se estabilicen y nos conviertan en integralmente desgraciados. Si rechazamos lo uno, rechazamos lo otro. Si rechazamos el anuncio de esta posibilidad negra, rechazamos el anuncio de la esperanza. Lo que no podemos hacer, si somos coherentes, es quedarnos con la mitad del anuncio. El mismo que dijo, venid a mí, benditos, el mismo dijo, apartaos de mí, malditos. Nos molesta, no nos gusta, nos resulta raro, es inútil perder el tiempo en estas consideraciones. No tenemos elección. ¿Tomas o no tomas el anuncio de tu redención? Pues es tan serio y tan importante que implica esta posibilidad. Y no debería extrañarte, porque la misma vida humana que vives en el tiempo, con todos sus aspectos positivos y atrayentes e ilusionantes, implica también esa posibilidad que, como recordábamos antes, muchísimos, prescindiendo de la fe, llaman literalmente esto es un infierno. Y realmente lo es. Cuando se dan esas dos condiciones, de acumulación del dolor y de la desesperanza, y de la incomprensión, y de la soledad íntima, o del abandono. Quizá termino esta consideración. Muchos en nuestros días, muchos entre nosotros, dije ayer que iba a hablar solo para creyentes. Solo. Y desde la fe. Muchos entre nosotros, más que el intento que realmente es infantil y carente de sentido, de rechazar la revelación de esta posibilidad tremenda, lo que intentan es negar el supuesto, negar que se cumplan nunca las condiciones para poder caer en esa situación. O lo que es lo mismo, afirmar, y esto ahora se lleva mucho, con palabras muy académicas y pedantes que yo no voy a repetir, que lo único que realmente nos puede llevar a una situación así es el ataque directo a la persona de Dios, la ruptura consciente, fría, contumaz, pero no la desobediencia a los preceptos de Dios. Más aún, siguiendo una tendencia clásica de todo rebelde, muchas veces nos dejamos halagar por la tentación de que podemos permitirnos el lujo de la independencia frente a las manifestaciones de la voluntad de Dios, con tal que declaremos al mismo tiempo, Señor, contra ti personalmente no tenemos nada. Pero en fin, este precepto y comprenderás. Un intento monstruoso de conjugar la rebeldía y una supuesta buena voluntad. Y entonces no solo en relación con Dios, sino en relación con el prójimo, en la vida social, por este descuido de los preceptos del Señor, por no saber apreciar el significado de la ley moral, su contenido positivo y necesario para la vida, como si fueran un estorbo. ¿Cuántas cosas malas hacemos, cuánto daño al prójimo con buena voluntad, con la mejor de las intenciones? Nada se hace en este mundo sin buena intención.
Y por eso es tan sospechosa la buena intención. Es tan sospechosa la apelación fácil que hacemos a nuestra supuesta buena voluntad. Cuando no nos esforzamos al mismo tiempo porque la buena voluntad se refleje en la aceptación de los caminos que el Señor ha marcado, para que realmente sea buena y no un enmascaramiento del egoísmo y del orgullo independiente. Es decir, aplicamos, a veces con una ingenuidad increíble, al revés, la famosa expresión de San Agustín: ama y haz lo que quieres. Expresión exacta, porque San Agustín no hace más que reflejar la lección del Nuevo Testamento. San Pablo y los demás apóstoles y Jesús antes nos repiten una y otra vez que todos los mandamientos se resumen en el amor. Amor a Dios, amor a los hermanos. Pero es evidente, y basta leer las palabras del Señor y de sus apóstoles, que al decir que los mandamientos se resumen en el amor, no significa que el amor sustituya a los mandamientos, los hace innecesarios. Quiere decir que los cumple, que los realiza, que por amor hacemos el bien que los mandamientos nos proponen, y lo hacemos con exquisita delicadeza, implacablemente, exigiéndonos más, como exige el amor, que no se pone nunca límites. Y por eso cuando el apóstol señala aquellas cosas que no se deben hacer y que excluyen del reino de Dios, no habla solo de la mala voluntad o de la supuesta falta de amor. Habla de acciones y actitudes cuyos nombres son bien claros: fornicación, impureza, lascivia, adulterio, idolatría, odios, discordias, rivalidades, iras, disensiones, divisiones, homicidios, envidias, estafas, embriagueces, difamaciones. Habla de cosas muy concretas, del contenido de los mandamientos. Ama y haz lo que quieres, dice San Agustín, porque supone que si amas, has sintonizado tu voluntad con la de Dios. Ves el bien tal como Dios lo ve y lo revela, y lo amas. Y partiendo de este impulso radical de amor, entonces no tienes que perder demasiado tiempo en las minuciosidades de los mandamientos, porque los mandamientos brotan solos, espontáneamente. Tú te dejas ir hacia el bien, el corazón te impulsa al bien. Ama y haz lo que quieres, pero no como muchas veces traducimos, ama y haz lo que quieras, que es muy distinto. Ama y haz eso que amas. Haz lo que quieres, pero ámalo, quiérelo. De ahí la importancia extraordinaria de unificar nuestro querer primero con el querer de Dios, para que tenga sentido real esa expresión maravillosa. Ama, y entonces ya se simplifica todo. Lo mismo que una madre, si ama, hace 1000 cosas cuyo recuento sería inagotable en servicio de sus hijos y de las personas que ama, y las hace casi sin advertirlo porque le brotan de adentro. No tiene que consultar un reglamento, una lista de obligaciones, un catálogo seco de cosas que hay que hacer o no hacer, pero las hace. ¿Y en qué grado? ¿Con qué derroche de generosidad, de entrega de sus energías y de su tiempo? Precisamente si ama. Ama y hace eso que amas. Solo así, queridos hermanos, reconociendo la seriedad del pecado, que es algo correlativo al reconocimiento de la grandeza de la esperanza y del amor. No es algo negativo, no es una fuente de escrúpulos aplastantes. Al contrario, es la situación que resulta de sabernos hijos en vez de ser huérfanos o falsamente independientes. Entonces es cuando se aprecia el valor de la misericordia y de la confianza religiosa, confianza en Dios, no confianza en uno mismo, confianza en que Dios actúa como el padre del hijo pródigo,
que sale al camino en paciente espera y nos ofrece oportunidades y no está necesariamente al acecho para hacernos sucumbir, pero confianza en Él, no presunción, que sería como tratarle a Él de estúpido, de bonachón, del que nos podemos burlar desde nuestra superioridad de hombres habilidosos o inteligentes. Y esta confianza exige vigilancia, porque es confianza inseparable de la seriedad del asunto. Pero exige sobre todo, y en esto quería terminar, conversión. Y por todo lo dicho, son cosas bien elementales, pero las necesitamos todos los días. Es evidente que la conversión no significa solamente apartarse del pecado, aunque supone esto. Significa más bien volverse a Dios, con esta actitud ilusionada, amorosa, confiada, seria, por tanto, obediente, que el Evangelio representa. Significa acercarse a ese ideal que recordábamos ayer, en que para nosotros la ley no es traba de la libertad, sino cauce de la libertad. Significa seguir el camino que nos ofrece la vocación y la esperanza. Por tanto, dar el máximo, entregarse cada vez más, no intentar eludir buscando el mínimo, como si se tratase de requisitos molestos. Significa reconocer que la ley moral, que proviene de la revelación de Dios, se expresa en nuestra misma razón y en la enseñanza de la Iglesia, no es una imposición arbitraria que el Señor podría retirar, como ciertas disposiciones humanas. ¿Por qué hemos de cerrar la puerta de casa a las 9 y no a las 10? Podrá decir un hijo de su familia, y tratará de forcejear para que los padres cambien la orden. No es eso. La moral es esencialmente realista. No se trata de obedecer porque está mandado, sino que está mandado porque es nuestro bien y el único camino del bien. Y no se puede decir que la autoridad me dispense de tener que respirar, porque el respirar no es algo de quita y pon, es condición esencial de nuestro mismo vivir orgánico, biológico. Pues exactamente igual que el respirar, es la ley moral. Y mientras los cristianos, de una manera sincera, íntima, profunda, no nos acerquemos, al menos con el deseo y con la oración, a esa convicción de que la ley moral no es una imposición más o menos fastidiosa que hay que tratar de contornear como un obstáculo, sino un camino abierto, un aire que hay que respirar para poder vivir, no somos cristianos de verdad. Y sobre todo, reducimos el alcance de felicidad, de espontaneidad, de alegría interior que la vida cristiana debería traernos. Este realismo de la vida moral es implacable. Y por eso cuando nos ponemos a hacer distingos, nunca resultan acertados. ¿No es verdad, hermanos, que ahora mismo muchísimos hombres están sorprendidos por el contraste entre dos convicciones? Por un lado, se dice, y hay muchos que están orgullosamente convencidos de ello, de que nunca en la historia de la humanidad ha habido condiciones más propicias para una vida auténticamente humana, para unas relaciones justas, acertadas, fraternales entre los hombres, las comunicaciones, la unidad de la familia en la tierra, somos realmente una sola familia ya, la posibilidad de participar, la conciencia, la convicción cada vez más extendida de que nadie puede conseguir el bien suyo particular a no ser en un marco de bien generalizado, convicción que ayuda mucho, evidentemente, a superar la ceguera del egoísmo, a buscar el bien buscándolo para todos, el desarrollo de la técnica, de la cultura, el dominio evidente de las energías de la tierra, y hasta, aunque aquí yo tengo mis dudas, la convicción tan predicada
tan comentada en múltiples escritos, de que nunca como ahora, en toda la historia de la humanidad, ha habido en la conciencia de los hombres un sentido tan afinado y tan exigente de la justicia y del respeto a la persona humana. Bien, sea así. ¿Por qué entonces, al mismo tiempo, y también diría como pocas veces, o acaso como nunca, hay tanto desencanto? Nos sentimos, se sienten los hombres, precisamente los más conscientes y delicados, tan atados, tan enfangados, tan sumidos en la violencia, como si fuera un fenómeno imparable, tan abocados a la dureza del corazón. Ahora hay menos pobres, pero los pocos que hay están bastante perdidos, porque tampoco hay suficiente apertura de corazón, capacidad de iniciativa, deseo de integrarlos. Cuanto más prósperas son las sociedades modernas, menos lugar hay en ellas para los pobres. Y sin embargo existen. Norteamérica, por ejemplo, es la patria de la riqueza, de la prosperidad, de la seguridad social, privada o pública. Pero es también, por antonomasia, la patria de los pobres. Y todos han advertido el fenómeno trágico de que no tienen cabida, porque es que la gente ni siquiera comprende que existan y les molesta que existan. ¿No será esta contradicción en estas y otras formas fruto del descuido de la raíz moral? O lo que es lo mismo, esas cosas buenas que apuntaba antes, de comunicación, de buscar el bien general, de sentido de la justicia, de respeto a la persona, ¿son realmente efecto del amor al bien, a un bien superior a nosotros, a un bien moral que nos exige, que nos eleva, pero que nos pone de rodillas? ¿O son más bien pactos y componendas inteligentes y habilidosas al servicio de un egoísmo sutil, cómodo, en que lo único que interesa de verdad es acertar para evitar incomodidades, rechazos, situaciones hostiles? ¿Amamos la paz o amamos estar en paz, que es distinto? Habría mucho que pensar, habría mucho que decir, pero como advertí ayer, no se trata ahora de pensar y decir en relación con situaciones generales, sino de situarnos cada uno, yo mismo, en esas situaciones generales, en la presencia de Dios, para que el Señor nos ilumine, para que el Señor nos devuelva el apetito del bien, el aprecio del bien moral, reconocido como camino de felicidad, y por tanto, simultáneamente, el aprecio del Evangelio, el reconocimiento del pecado, el sentido justo de la misericordia, el sentido de la responsabilidad y la seriedad de la vida, el reconocimiento de que las causas producen efectos, de que un estado de independencia prolongado o existente al final de nuestra vida se traduce en perpetuación de la independencia, y eso es condenación eterna, el sentido de la esperanza, el sentido de nuestra condición de hijos, son cosas todas inseparables. Y el mismo intento de separarlas es ya un indicio de ceguera. Que el Señor nos ilumine, para que seamos felices y ayudemos a serlo a nuestros hermanos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.